Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que David podía oírlo desde el otro lado de la habitación. Me tumbaba allí en nuestra cama tamaño king size, intentando mantener mi respiración estable y lenta, observando con los ojos apenas entreabiertos cómo mi esposo de 6 años separaba cuidadosamente las tablas del suelo de madera, cerca de la ventana de nuestro dormitorio. Este no era el David que conocía. Este no era el hombre amable que me traía café todas las mañanas y me besaba la frente antes de irme a trabajar. La persona agachada en el suelo de nuestra habitación se movía con la precisión de alguien que lo había hecho muchas veces antes. Sus manos trabajaban rápida y silenciosamente, levantando cada tabla sin hacer un solo ruido. Lo que vi a continuación me heló la sangre. Escondida debajo del suelo de nuestro dormitorio había una caja metálica del tamaño de una caja de zapatos. David la abrió como si estuviera manipulando algo preciado. E incluso con la tenue luz de nuestro pasillo pude ver que estaba repleta de papeles, fotografías y lo que parecían ser varios cuadernillos pequeños, pasaportes múltiples. Quería gritar. Quería saltar y exigir respuestas. Pero algo muy en mi interior me dijo que me quedara completamente inmóvil, que siguiera fingiendo que estaba inconsciente por lo que sea que me hubiera estado poniendo en el té. Porque sí, tenía razón sobre el té. El amargo regusto que había estado ignorando durante semanas. La forma en que caía en sueños tan profundos que no recordaba nada hasta la mañana siguiente. La extraña sensación de que las cosas en nuestra casa se habían movido mientras dormía. David me estaba drogando. Pero al verlo hojeando documentos y fotografías en esa caja escondida, me di cuenta de que las pastillas para dormir eran solo el principio. Esto era algo mucho más grande y aterrador de lo que había imaginado. Déjenme retroceder y contarles cómo llegué aquí. Tumbada en mi propia cama, con miedo de mi propio esposo. 3 horas antes estaba sentada a la mesa de la cocina, mirando la taza de té de manzanilla que David acababa de ponerme. Era nuestra rutina. Todas las noches a las 9, David me preparaba una taza de té mientras yo terminaba los correos electrónicos del trabajo o veía la televisión. Siempre usaba la misma taza de cerámica azul, siempre le añadía exactamente una cucharadita de miel y siempre esperaba cerca hasta que terminaba de beberla. ¿Día largo en la oficina?, preguntó, sentándose en la silla frente a mí. Sus ojos marrones parecían preocupados, cariñosos, los mismos ojos que me habían mirado con amor el día de nuestra boda. Sí, la cuenta Morrison nos está dando problemas, respondí, envolviendo mis manos alrededor de la taza caliente. El té olía normal, floral y reconfortante como siempre. Pero últimamente había estado notando ese sutil regusto amargo, como si alguien hubiera mezclado medicina. Deberías beberlo y descansar, dijo David, y capté algo en su voz. ¿Era impaciencia? Últimamente has estado trabajando demasiado. Levanté la taza hacia mis labios, pero en lugar de beber, fingí dar un sorbo. David me observaba atentamente y cuando no tragué realmente, vi un pequeño fruncimiento en su rostro. ¿Pasa algo con el té?, preguntó. No, está bien. Solo está caliente. Mentí, dando otro sorbo falso. Esta vez dejé que un poco tocara mi lengua y ahí estaba. Ese amargo sabor químico que definitivamente no pertenecía al té de manzanilla. Mis manos empezaron a temblar ligeramente. Después de semanas de sospechas, finalmente tenía la prueba de que algo iba muy mal. Voy a usar el baño, dijo David, levantándose. Termina tu té mientras estoy fuera. De acuerdo. En el momento en que salió de la cocina, corrí al fregadero y vertí la taza entera por el desagüe. Luego la rellené rápidamente con agua normal y un poquito de miel para que pareciera que había estado bebiendo. Mi corazón latía con fuerza al escuchar los pasos de David regresando por el pasillo. Todo listo, dije, mostrándole la taza vacía cuando regresó. Buena chica, dijo, y algo en la forma en que lo dijo me erizó la piel. Deberías ir a la cama pronto. Te ves cansada. Tenía razón. Me veía cansada. Pero esta noche no iba a dejar que la droga que me había estado dando me noqueara. Esta noche iba a descubrir qué estaba haciendo realmente mi esposo mientras dormía. Pasé por nuestra rutina normal antes de acostarme, cepillándome los dientes y cambiándome a mi pijama mientras David veía la televisión abajo. Cuando me metí en la cama, me aseguré de dejar la puerta de nuestro dormitorio ligeramente abierta para poder oírlo moverse por la casa.
Alrededor de las 10:30, escuché a David apagar la televisión y subir las escaleras. Cerré rápidamente los ojos e intenté hacer mi respiración profunda y regular, como sonaba cuando dormía de verdad. David se quedó en el umbral de nuestra puerta durante lo que pareció una eternidad, solo mirándome. Luego susurró mi nombre. Sara. Sara, ¿estás despierta? No respondí. Mantuve mi respiración firme y mi cuerpo completamente inmóvil. Dijo mi nombre más fuerte. Sara. Todavía nada de mí. Finalmente lo escuché alejarse, pero no se fue a la cama. En cambio, sus pasos volvieron a bajar y lo escuché moverse en su estudio en casa. Durante la siguiente hora, me quedé allí escuchando a David hacer llamadas telefónicas. No podía distinguir las palabras, pero su voz sonaba diferente, más seria, más profesional de lo que jamás la había oído. A veces parecía hablar con un acento que no reconocía. Alrededor de la medianoche, David volvió a subir las escaleras. Escuché que se detenía afuera de nuestro dormitorio de nuevo, luego empujó silenciosamente la puerta más adentro. Mi corazón latía tan rápido que estaba segura de que podía ver cómo se movía mi pecho, pero me obligué a quedarme perfectamente quieta. Fue entonces cuando David hizo algo que lo cambió todo. En lugar de meterse en la cama a mi lado como había hecho cada noche durante 6 años, caminó hacia el lado de la ventana de nuestra habitación y se arrodilló en el suelo. Escuché un suave rasguño como de madera contra madera. Y me arriesgué a abrir los ojos un poquito. David estaba separando las tablas del suelo. Y ahora aquí estaba yo mirando a mi esposo, al hombre que amaba, al hombre en el que confiaba mi vida, sacar una caja metálica llena de secretos que podían destruir todo lo que creía saber sobre él. Estaba levantando fotografías ahora, y aunque no podía verlas claramente, pude notar que eran fotos de mujeres. Diferentes mujeres. Mujeres que no era yo. David dejó las fotos a un lado y cogió uno de los cuadernillos del tamaño de un pasaporte. Lo abrió y estudió la página, luego metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. Usando la linterna del teléfono, comparó algo en el pasaporte con algo en la pantalla de su teléfono. Fue entonces cuando vi su cara claramente a la luz, y lo que vi allí me aterrorizó más que cualquier otra cosa que hubiera sucedido esa noche. David estaba sonriendo, no la sonrisa cálida y cariñosa que conocía. Era una sonrisa fría y calculadora, la sonrisa de alguien muy satisfecho de su propia astucia. Era la sonrisa de un extraño. Mientras lo veía guardar cuidadosamente todo en la caja y reemplazar las tablas del suelo, un pensamiento no dejaba de dar vueltas en mi mente. ¿Quién era el hombre con el que me había casado? ¿Y qué planeaba hacerme? 3 semanas antes, yo era solo Sarah Mitchell, una gerente de marketing que pensaba que su mayor problema era conseguir la cuenta Morrison. No tenía ni idea de que toda mi vida estaba construida sobre mentiras. Comenzó un martes por la noche a principios de marzo. Lo recuerdo porque acababa de llegar a casa de un día de trabajo particularmente estresante y David ya estaba en la cocina preparando la cena. El olor de su famosa salsa de espaguetis llenaba nuestra pequeña casa en Maple Street. Y todo se sentía perfectamente normal. ¿Cómo estuvo tu día, cariño?, preguntó David, revolviendo la salsa con una mano mientras cogía mi taza favorita con la otra. Incluso después de 6 años de matrimonio, todavía me preparaba el té todas las noches sin que tuviera que pedírselo. Agotador, dije, dejando mi bolso junto al mostrador de la cocina. La gente de Morrison quiere cambiar toda la estrategia de campaña 3 semanas antes del lanzamiento. Emma y yo pasamos 4 horas en reuniones hoy intentando averiguar cómo hacerlo funcionar. David asintió con simpatía mientras llenaba la tetera con agua. Eso suena terrible. Menos mal que tienes tu té para ayudarte a relajarte. Le sonreí. David siempre había sido detallista así, recordando las pequeñas cosas que me hacían feliz. Cuando empezamos a salir, se enteró de que me encantaba el té de manzanilla antes de acostarme, y me lo preparaba desde entonces. Esa noche bebí mi té mientras veíamos una película juntos en el sofá. David tenía su brazo alrededor de mí, y me sentía segura y amada como siempre me sentía con él. Pero a mitad de la película, empecé a sentirme increíblemente somnolienta. Creo que necesito ir a la cama, murmuré con las palabras sintiéndose espesas y pesadas en mi boca. Por supuesto, cariño, has tenido un día largo, dijo David, ayudándome a levantarme del sofá.
Subiré en un rato. Apenas recuerdo haber subido las escaleras. Lo siguiente que supe fue que era de mañana y mi despertador estaba sonando. Me sentía aturdida y confundida, como si me estuviera despertando del sueño más profundo de mi vida. «Buenos días, hermosa», dijo David desde mi lado. Ya estaba vestido para ir a trabajar, lo cual era extraño porque solía dormir más tarde que yo. «¿A qué hora te acostaste?», pregunté frotándome los ojos. «Oh, sobre las 11», dijo casualmente. «Estabas durmiendo tan profundamente que no quería despertarte». Algo se sentía raro, pero no podía precisar qué era. Tropecé hacia el baño y noté que mi teléfono estaba en la mesita de noche, pero estaba segura de que lo había dejado cargando en la cómoda y mi portátil, que siempre dejaba abierto sobre el escritorio, estaba cerrado. «David», llamé. «¿Moviste mis cosas anoche?» «¿Qué cosas?», respondió desde abajo. «Mi teléfono y mi portátil. No están donde los dejé». «Estabas bastante cansada, Sara. Probablemente olvidaste dónde los pusiste». Quizás tenía razón. Había estado agotada últimamente, trabajando largas horas en la cuenta Morrison. Tenía sentido que pudiera ser más olvidadiza de lo habitual. Pero en los días siguientes siguió sucediendo. Cada noche bebía mi té, caía en un sueño increíblemente profundo y me despertaba sintiéndome como si hubiera estado inconsciente en lugar de simplemente dormida. Y cada mañana encontraba pequeñas cosas movidas en nuestra habitación. Mi bolso estaría en una posición ligeramente diferente, mis documentos de trabajo estarían revueltos. Una vez encontré mi portátil caliente al tacto por la mañana, a pesar de que estaba segura de que lo había apagado la noche anterior. «Creo que me estoy volviendo loca», le dije a mi mejor amiga, Emma, durante el almuerzo la semana siguiente. Estábamos sentadas en nuestro lugar habitual en el pequeño café cerca de nuestra oficina, y yo picoteaba mi ensalada mientras intentaba explicar los extraños sentimientos que había estado teniendo. «¿A qué te refieres?», preguntó Emma, sus ojos oscuros llenos de preocupación. «Sigo pensando que alguien ha estado revolviendo mis cosas mientras duermo, pero eso es una locura, ¿verdad? Solo somos David y yo en la casa». Emma frunció el ceño. «Eso no me suena a locura». «¿Qué tipo de cosas?». «Mi portátil, mi bolso, documentos de trabajo, cosas pequeñas. Y he estado durmiendo tan profundamente últimamente que no recuerdo nada desde que me acuesto hasta que suena mi alarma». «¿Cuán profundamente?». Lo pensé. Como si David pudiera hacer explotar fuegos artificiales en nuestra habitación y yo no me despertaría. «Eso no es normal, Emma. Nunca he sido una durmiente tan profunda». Emma dejó su sándwich y me miró seriamente. «Sara, ¿cuándo empezó esto?». «Hace unas 3 semanas. Justo cuando empecé a trabajar en la cuenta Morrison». «¿Y estás segura de que nada más ha cambiado? ¿Ninguna medicación nueva? ¿Algún cambio en tu rutina?». Negué con la cabeza, luego me detuve. «Bueno, David me ha estado haciendo el té todas las noches, pero él siempre ha hecho eso. No es algo nuevo». Algo brilló en el rostro de Emma, pero no dijo nada de inmediato. «¿Qué?», pregunté. «Probablemente nada», dijo con cuidado. «Pero tal vez deberías prestar atención a cómo te sientes después de beber el té, solo para descartar cualquier alergia o algo así». Esa noche presté atención. Noté que el té sabía ligeramente diferente a lo habitual. Había un regusto amargo que había estado ignorando. Y a los 30 minutos de terminar la taza, sentí que apenas podía mantener los ojos abiertos. Pero lo más perturbador sucedió alrededor de las 2 de la madrugada. Me desperté brevemente solo por unos segundos, y juraría que escuché la voz de David viniendo de abajo. Estaba hablando con alguien, pero su voz sonaba diferente, más aguda, más seria de lo que jamás la había oído. Cuando me desperté a la mañana siguiente le pregunté: «¿Estabas al teléfono anoche?». David pareció sorprendido. «No». «¿Por qué?». «Pensé que te escuché hablar con alguien». «Debiste estar soñando, cariño. Me acosté justo después de ti». Pero sabía lo que había oído. Y por primera vez en nuestros 6 años de matrimonio, estaba empezando a preguntarme si mi esposo me estaba mintiendo. La idea me vino durante otro almuerzo insomne con Emma. Estábamos de vuelta en nuestro café habitual,
pero esta vez apenas podía comer nada. Mi estómago estaba hecho un nudo por 2 semanas de creciente sospecha sobre David. Necesito saberlo con seguridad, le dije a Emma, moviendo mi sándwich intacto por el plato. No puedo seguir viviendo así, preguntándome si me estoy volviendo loca o si algo realmente está pasando. Emma se inclinó, bajando la voz. ¿Qué estás pensando? Quiero grabarme durmiendo, configurar mi teléfono para filmar el dormitorio y ver qué pasa después de que beba el té. Sara, eso es. Emma se detuvo considerando. En realidad, eso es muy inteligente. Si no pasa nada, sabrás que solo estás estresada y quizás puedas conseguir ayuda para el insomnio. Pero si algo está pasando, entonces tendré pruebas. Terminé. Esa tarde me sentí como si me estuviera preparando para la actuación más importante de mi vida. Coloqué mi teléfono en la cómoda, angulado para que pudiera capturar la mayor parte de nuestro dormitorio. Me aseguré de que estuviera enchufado para que la batería no se agotara, y comencé a grabar justo antes de que David me trajera mi té. Aquí tienes, cariño, dijo entregándome la familiar taza azul. Miel extra esta noche. Te ves como si la necesitaras. Me obligué a sonreír y a beber el té normalmente, aunque cada sorbo de ese líquido amargo me daban ganas de vomitar. A los 20 minutos, la familiar somnolencia pesada comenzó a tirar de mis párpados. Tengo mucho sueño, murmuré, lo cual no era actuación en absoluto. Duerme bien, cariño, dijo David besándome la frente. Subiré pronto. Lo último que recuerdo fue a David apagando la luz del dormitorio. Cuando me desperté a la mañana siguiente, David ya se había ido. Había dejado una nota diciendo que tenía una reunión temprano y que volvería esa tarde. Mis manos temblaban mientras detenía la grabación en mi teléfono y veía que había capturado más de 8 horas de metraje. Pasé rápidamente la primera hora, viéndome dar vueltas y vueltas antes de finalmente quedarme completamente inmóvil. Luego, alrededor de la medianoche, David apareció en el encuadre. Lo que vi me heló la sangre. David no solo se acostó como me había estado diciendo. En cambio, se paró sobre mí durante varios minutos, diciendo mi nombre e incluso sacudiendo suavemente mi hombro. Cuando no respondí en absoluto, sonrió. Esa misma sonrisa fría que más tarde vería al abrir su caja secreta. Luego David salió de la habitación y me vi yaciendo allí como un cadáver durante otra hora antes de que regresara. Esta vez traía mi bolso. Observé horrorizada cómo mi esposo se sentaba en el borde de nuestra cama y revisaba cada artículo de mi bolso. Fotografió mi licencia de conducir con su teléfono. Anotó información de mis tarjetas de crédito. Incluso abrió mi credencial de trabajo y tomó fotos de ambos lados. Pero esa no fue la peor parte. Después de revisar mi bolso, David caminó hacia mi portátil sobre el escritorio. Lo vi abrirlo. De alguna manera sabía mi contraseña y pasó casi una hora revisando mis archivos. Tomó fotos de documentos del trabajo, copió información de mi correo electrónico e incluso accedió a mi banca en línea. Todo el tiempo yacía completamente inconsciente, totalmente indefensa, mientras mi esposo violaba cada aspecto de mi privacidad. Alrededor de las 3 de la madrugada, David hizo una llamada telefónica. Hablaba en voz baja, pero mi teléfono había captado parte del audio. Subí el volumen al máximo y escuché atentamente. La línea de tiempo sigue siendo buena. David decía que debería tener todo lo que necesito en las próximas 2 semanas. No, ella no sospecha nada. La medicación está funcionando perfectamente. Sí, entiendo los riesgos, pero esta es diferente. Ella tiene acceso a más recursos que las otras. ¿Las otras? La voz de David continuó, pero hablaba tan bajo que no podía entender el resto de la conversación. Cuando colgó lo devolvió todo exactamente donde lo había encontrado, me besó la frente de nuevo y se acostó a mi lado como si nada hubiera pasado. Me senté en mi cama esa mañana mirando la pantalla de mi teléfono, sintiendo que mi mundo entero se derrumbaba. El hombre con el que había estado casada durante 6 años, el hombre que amaba y en el que confiaba por completo, había estado recopilando sistemáticamente mi información personal mientras me mantenía inconsciente con algún tipo de droga. ¿Pero por qué? ¿Qué planeaba hacer con los números de mis tarjetas de crédito y los documentos de trabajo? ¿Y quiénes eran las otras personas que había mencionado por teléfono? Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les diría?
Que mi esposo revisó mi bolso, que usó mi portátil. Técnicamente estábamos casados. ¿No eran mis cosas también sus cosas? No. Necesitaba más información antes de poder acudir a las autoridades. Necesitaba entender qué estaba planeando realmente David. Llamé a Emma y le pedí que se reuniera conmigo para tomar un café durante su pausa para el almuerzo. Tengo la grabación, le dije en el momento en que se sentó. Y Emma, es terrible. Es realmente terrible. Le mostré las imágenes en mi teléfono, viendo cómo su rostro se ponía pálido al ver a David revisando mis pertenencias. Sara, esto no es solo un comportamiento extraño, dijo Emma cuando terminó el vídeo. Esto es criminal. Te está drogando y robando tu información personal. ¿Pero por qué? ¿Qué podría querer con los números de mis tarjetas de crédito? De todos modos tiene acceso a todas nuestras cuentas. Emma guardó silencio por un momento y pude ver su mente trabajando. Sara, dijo finalmente, creo que necesitas considerar la posibilidad de que David no sea quien crees que es. Emma no perdió el tiempo. La mañana después de que le mostrara la grabación, llamó para decir que estaba enferma en el trabajo y pasó todo el día investigando el pasado de David. Lo que encontró empeoró las cosas. Necesitamos reunirnos en un lugar privado, dijo Emma cuando me llamó esa tarde. Su voz sonaba temblorosa, lo que me asustó porque Emma nunca se ponía temblorosa por nada. ¿Puedes salir de casa? Le dije a David que iba a comprar comestibles y me reuní con Emma en Riverside Park, a unos 20 minutos de nuestro vecindario. Estaba sentada en un banco con vistas al río Willill, sosteniendo una carpeta gruesa en su regazo. Sara, siéntate, dijo cuando me vio acercarme. Lo que te voy a decir va a ser muy difícil de escuchar. Mis piernas se sintieron débiles al sentarme a su lado. ¿Qué encontraste? Emma abrió la carpeta y sacó varias páginas impresas. Empecé con lo básico. Historial de empleo de David, su número de seguro social, sus registros universitarios, cosas que deberían ser fáciles de verificar para alguien con quien has estado casada durante 6 años. Me entregó la primera página. Era una impresión del sitio web de Cascade Software Solutions, la empresa donde David afirmaba trabajar. Los llamé esta mañana y pedí hablar con David Mitchell en el departamento de desarrollo, dijo Emma, me dijeron que nunca habían tenido un empleado con ese nombre. Miré la página, confundida. Eso es imposible. David va a trabajar todos los días. Recibe cheques. Habla de sus compañeros de trabajo. Sé que esto es difícil, pero sigue escuchando, dijo Emma amablemente. También hice una verificación de antecedentes utilizando uno de esos servicios en línea. Sara, el número de seguro social de David no coincide con su nombre en la base de datos del gobierno. Me mostró otra impresión. Y mira esto. Busqué a David Mitchell en todas las plataformas de redes sociales que se me ocurrieron. Sus perfiles de Facebook, Instagram y LinkedIn muestran lo mismo. Todos fueron creados hace 7 años. No actualizados hace 7 años. Creados hace 7 años. Mis manos temblaban mientras miraba la evidencia. Hace 7 años, pero nos conocimos hace 8 años. Exactamente. Lo que significa que David creó toda su identidad en línea un año antes de conocerte. Sara, no creo que David Mitchell sea siquiera su nombre real. Sentí que me iba a marear. Eso no puede ser correcto. Tenemos certificado de matrimonio. Presentamos impuestos juntos. ¿Cómo pudo falsificar todo eso? Emma sacó más papeles. El robo de identidad es más común de lo que crees, especialmente cuando alguien tiene las habilidades y los recursos adecuados. Mira esto. Me mostró una impresión del Departamento de Vehículos Motorizados de Oregón. Hice que mi prima que trabaja en el DMV buscara la licencia de conducir de David. La foto coincide con el hombre con el que te casaste, pero la licencia se emitió hace 7 años como reemplazo de una licencia perdida. No hay registro de que David Mitchell tuviera licencia en Oregón antes de esa fecha. ¿Y qué hay de otros estados? He comprobado. Ningún David Mitchell que coincida con su descripción o edad aproximada ha tenido nunca una licencia de conducir en Washington, California, Idaho o Nevada. Es como si no existiera antes de hace 7 años.
Me estaba costando respirar. Emma, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que el hombre con el que te casaste ha estado viviendo bajo una identidad falsa desde antes de conocerte. Y basándome en esa llamada telefónica que grabaste, no creo que sea su primera víctima. La palabra víctima me golpeó como un golpe físico. ¿Víctima de qué? Emma dudó, luego sacó un papel más. También investigué el fraude matrimonial y el robo de identidad. Sara, hay grupos organizados que se dirigen a mujeres exitosas. Se casan con ellas, roban sus identidades y activos, y luego desaparecen. El FBI los llama estafadores románticos. Pero en realidad son mucho más sofisticados que eso. Señaló un artículo que había impreso del sitio web del FBI. Mira este patrón. Crean identidades falsas, pasan meses o años construyendo relaciones con sus objetivos, y luego recopilan sistemáticamente información personal manteniendo a sus víctimas sin saber lo que está sucediendo. Las pastillas para dormir, susurré. Exactamente. Es la forma perfecta de acceder a todo lo que necesitan sin que la víctima lo sepa. Información de cuentas bancarias, números de seguro social, credenciales de trabajo, contactos familiares, todo lo que alguien necesitaría para robar por completo la vida de otra persona. Pensé en la llamada telefónica de David, en él mencionando a las otras personas y hablando de una línea de tiempo. Emma, ¿crees que ha hecho esto antes? Creo que es muy posible. Y Sara, creo que podrías estar en grave peligro. Nos sentamos en silencio durante unos minutos, viendo el río fluir mientras intentaba procesar todo lo que Emma me había dicho. Mi matrimonio entero era una mentira. El hombre que amaba ni siquiera existía. ¿Qué hago?, pregunté finalmente. Primero, vamos a la policía. Esto es mucho más de lo que podemos manejar solas. Pero ¿y si no me creen? ¿Y si piensan que soy solo una esposa paranoica? Emma me apretó la mano. ¿Tienes pruebas, Sara? La grabación, la verificación de antecedentes, toda esta investigación. Y si David realmente está planeando algo, necesitamos que las fuerzas del orden intervengan antes de que sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? La expresión de Emma era sombría. No lo sé. Pero las personas que se esfuerzan tanto para robar identidades, generalmente no planean irse tranquilamente. Planean desaparecer por completo. Y no pueden permitirse dejar testigos. Las implicaciones de lo que estaba diciendo me golpearon como un camión. David no solo estaba robando mi identidad. Podría estar planeando matarme. Hay algo más, dijo Emma en voz baja. Esta noche creo que deberías ponerlo a prueba una vez más. Pero esta vez estaremos listas para lo que sea que haga. Esa tarde Emma estacionó su coche a 3 cuadras de nuestra casa y caminó por el bosque detrás de nuestro vecindario para posicionarse donde pudiera ver la ventana de nuestro dormitorio. Habíamos acordado una señal. Si estuviera en peligro inmediato, encendería y apagaría la luz de mi mesita de noche 3 veces. El detective James Parker, a quien Emma había contactado esa tarde, se mostró escéptico, pero aceptó que un coche patrulla estuviera en la zona. Necesitaremos pruebas concretas de un delito antes de poder realizar un arresto, nos había dicho. Pero si tu esposo está realmente planeando algo, esta noche podría darnos lo que necesitamos. Seguí mi rutina nocturna habitual, tratando de actuar con naturalidad mientras mi corazón latía en mi pecho. David parecía más relajado de lo habitual, casi alegre mientras preparaba la cena y me preguntaba por mi día. Pareces feliz esta noche, observé viéndolo tararear mientras cocinaba. Solo pensando en el futuro, dijo con esa sonrisa que ahora me erizaba la piel. Tengo la sensación de que las cosas van a cambiar para nosotros muy pronto. Cuando llegó las 9, David me trajo mi té justo a tiempo. Había practicado este momento toda la tarde. Como fingir beber mientras dejaba que el líquido se acumulara en mis mejillas, luego tragaba lo suficiente para sentir el amargor, pero no lo suficiente como para noquearme. Bebe, cariño, dijo David, mirándome más atentamente de lo habitual. Necesitarás descansar. Algo en la forma en que lo dijo me provocó escalofríos en la espalda. Fingí beber el té mientras David se sentaba frente a mí, y noté que no dejaba de mirar su reloj. Ya me siento cansada, dije después de unos minutos, lo cual no era del todo actuación.
Incluso la pequeña cantidad que tragué me estaba adormeciendo. Bien, dijo David. Y había algo diferente en su voz. Algo final. ¿Por qué no subes a la cama? Subiré en un rato. Subí y me metí en la cama, dejando la puerta ligeramente abierta como la noche anterior. Pero esta vez luché contra la somnolencia, pellizcándome y mordiéndome la lengua para mantenerme consciente. Alrededor de las 11:30, escuché los pasos de David en las escaleras. Se quedó en nuestro umbral durante mucho tiempo, luego me llamó varias veces. Cuando no respondí, se acercó a la cama y en realidad me levantó el párpado para comprobar si estaba inconsciente. Convencido de que dormía, David salió de la habitación. Pero en lugar de ir a su estudio como antes, lo escuché entrar en nuestra habitación de invitados. Se oyó el sonido de algo pesado siendo movido. Luego los pasos de David regresaron a nuestro dormitorio. Lo que sucedió a continuación fue aún más aterrador de lo que había imaginado. David caminó directamente hacia la ventana y comenzó a separar las tablas del suelo, justo como lo presenciaría 3 semanas después. Pero esta vez pude ver todo claramente cuando abrió esa caja metálica. Lo primero que sacó fue una gruesa pila de efectivo, más dinero del que jamás había visto en un solo lugar. Luego vinieron los pasaportes y pude ver que había al menos 5, todos con la foto de David, pero con nombres diferentes. Pero fueron las fotografías lo que me dio ganas de gritar. David extendió una colección de fotos en el suelo de nuestra habitación, y pude ver que eran fotos de mujeres, diferentes mujeres, todas de mi edad, todas con cabello oscuro como el mío. Algunas de las fotos parecían haber sido tomadas sin que las mujeres lo supieran. Tomas de ellas saliendo del trabajo, subiendo a coches, entrando en casas. Una foto me congeló la sangre. Era un recorte de periódico con el titular, Mujer local desaparecida. La foto mostraba a una morena sonriente llamada Jennifer Walls de Seattle. Según el artículo, había desaparecido sin dejar rastro hace 2 años, dejando atrás una exitosa carrera de marketing y una casa que luego se encontró vacía de todos los objetos de valor. David cogió su teléfono e hizo una llamada, hablando con ese extraño acento que había oído antes. Todo está en marcha, dijo en voz baja. Las cuentas están listas para la transferencia, y tengo toda la documentación que necesito. Sí, entiendo el plazo. El vuelo está reservado para el jueves. No, esta vez no habrá cabos sueltos. He aprendido de los errores en Seattle. Seattle, donde Jennifer Walls había desaparecido. David continuó hablando, y capté fragmentos que hicieron que mi corazón se acelerara. La casa estará vacía el miércoles. Haz que parezca que se fue voluntariamente. La nueva identidad ya está establecida en Portland. Portland. Estaba planeando hacer esto de nuevo en mi ciudad a otra mujer, pero primero tenía que deshacerse de mí. David colgó y sacó lo que parecían ser billetes de avión. Incluso desde el otro lado de la habitación, pude ver que eran billetes de ida a algún lugar internacional, con fecha del jueves, solo 3 días después. Entonces David hizo algo que confirmó mis peores temores. Sacó un pequeño vial de vidrio lleno de líquido transparente y una jeringa. Lo siento, Sara, susurró a mi supuesta forma inconsciente. Pero ya cumpliste tu propósito. El jueves por la mañana, tendrás un accidente muy desafortunado. Me quedé paralizada de terror mientras David guardaba cuidadosamente el vial y la jeringa en la caja. Mi mente iba a toda velocidad. El jueves por la mañana solo faltaban 2 días. Sin importar lo que David estuviera planeando, me estaba quedando sin tiempo. Después de que David reemplazara las tablas del suelo y se fuera a la cama, esperé hasta escuchar su respiración regular antes de coger con cuidado mi teléfono. Mis manos temblaban tanto que apenas podía escribir el mensaje de texto a Emma: llama al detective Parker ahora. David tiene veneno planeando matarme el jueves. No dormí nada esa noche. Cada vez que David se movía en la cama a mi lado, me preguntaba si había cambiado de opinión sobre esperar hasta el jueves. Cuando llegó la mañana, tuve que fingir que todo estaba normal mientras mi esposo, mi futuro asesino, me hacía café y me besaba de despedida. Trabajaré hasta tarde esta noche, dijo David al salir por la puerta. No me esperes despierta. En el momento en que su coche salió de nuestro camino de entrada, Emma y el detective Parker estaban en mi puerta principal.
Muéstrame todo, dijo el detective Parker sin perder tiempo en cortesías. Los llevé arriba a nuestro dormitorio y señalé el área cerca de la ventana. Las tablas del suelo están justo ahí. Lo esconde todo debajo. El detective Parker se arrodilló y separó cuidadosamente las tablas, revelando la caja metálica exactamente donde sabía que estaría. Cuando la abrió, incluso él se mostró sorprendido por lo que encontramos. Jesús, murmuró sacando la pila de efectivo. Debe haber 20.000 euros aquí. Pero fueron los otros contenidos los que realmente captaron su atención. Junto con los pasaportes falsos y las fotografías de mujeres, había archivos detallados sobre cada víctima. Jennifer Walsh de Seattle estaba allí junto con otras 3 mujeres de diferentes ciudades. Lisa Chen de San Francisco, María Rodríguez de Phoenix y Amanda Foster de Denver. Mira esto, dijo el detective Parker, levantando una carpeta con mi nombre. Dentro estaba todo. Copias de mi certificado de nacimiento, tarjeta de seguro social, información de cuentas bancarias, credenciales de trabajo, incluso fotos mías que nunca había visto antes. Ha estado planeando esto durante meses, dijo Emma, revisando los papeles. Quizás más. El detective Parker encontró algo más que me revolvió el estómago. Una línea de tiempo detallada escrita con la letra de David. Describía todo su plan, desde el establecimiento de confianza hasta la transferencia de activos y algo etiquetado como limpieza final el jueves. Necesitamos atraparlo en el acto, dijo el detective Parker. Sara, sé que esto es aterrador, pero necesitamos que lo confrontes esta noche. Te equiparemos y tendremos oficiales posicionados alrededor de la casa. ¿Y si intenta matarme antes?, pregunté. No dejaremos que eso suceda. En el momento en que haga algún movimiento amenazante estaremos allí. Esa noche pareció la más larga de mi vida. El detective Parker había escondido pequeños micrófonos en mi ropa y había posicionado a los oficiales en coches no identificados por todo nuestro vecindario. Emma estaba en una furgoneta al final de la calle monitoreando todo. David regresó alrededor de las 8 con comida para llevar de mi restaurante tailandés favorito. Pensé que podríamos tener una cena agradable juntos, dijo, pareciendo más relajado de lo que lo había visto en semanas. Solo nosotros 2. Comimos en relativo silencio y apenas podía saborear la comida. David no dejaba de mirar su reloj y parecía emocionado por algo. David, dije finalmente, necesito preguntarte algo. Por supuesto, cariño, ¿qué es? Tomé una respiración profunda. Sé sobre las pastillas para dormir. El tenedor de David se detuvo a medio camino de su boca. Por un segundo su máscara se deslizó y vi algo frío y peligroso brillar en sus ojos. No sé de qué hablas, dijo con cuidado. El sabor amargo en mi té. La forma en que he estado durmiendo tan profundamente. Sé que me has estado drogando. David dejó su tenedor y estudió mi rostro. Sara, has estado bajo mucho estrés últimamente. Quizás deberías ver a un médico. Ya tengo pruebas, dije sacando mi teléfono. Te grabé revisando mis cosas mientras estaba inconsciente. Esta vez, la expresión de David cambió por completo. El esposo amoroso desapareció, reemplazado por alguien que no reconocí en absoluto. Me grabaste y su voz era diferente ahora, más dura, con rastros de ese acento que había oído durante sus llamadas telefónicas. Sé sobre los pasaportes falsos, David. Sé sobre Jennifer Walsh y las otras mujeres. Sé que planeas matarme el jueves. David se levantó lentamente con las manos apretadas en puños. No tienes idea de con qué te estás metiendo, Sara. Entonces dímelo, dije intentando mantener mi voz firme. Dime quién eres realmente. David se rió, pero no había humor en ello. ¿Quieres saber quién soy? Soy alguien que es muy bueno en lo que hace. Y lo que hago es quitarles todo a mujeres como tú, tu dinero, tu identidad, tu vida, y luego desaparezco. ¿A cuántas mujeres has matado? Suficientes, dijo David fríamente. Y tú ibas a ser la última. Planeaba retirarme después de este trabajo, pero ahora comenzó a caminar hacia mí, y pude ver el cálculo en sus ojos. Ahora voy a tener que improvisar. David dio otro paso hacia mí, y pude ver que metía la mano en el bolsillo.
Fue entonces cuando la voz del detective Parker crujió a través de los altavoces ocultos que la policía había colocado alrededor de nuestra casa. David Mitchell, o quien quiera que seas realmente, esto es el Departamento de Policía de Portland. La casa está rodeada. Aléjate de Sarah y pon las manos donde podamos verlas. David se congeló con la mano todavía en el bolsillo. Por un momento la confusión cruzó su rostro mientras miraba alrededor de nuestro comedor, tratando de averiguar de dónde venía la voz. Me tendiste una trampa, dijo volviéndose hacia mí con puro odio en los ojos. Me protegí, respondí sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. Algo que nunca le diste a Jennifer Walsh ni a las otras la oportunidad de hacer. La puerta principal se abrió de golpe y el detective Parker entró corriendo con otros 3 oficiales, sus armas desenfundadas. Manos arriba ahora. David levantó lentamente las manos, pero pude ver que calculaba, buscando una ruta de escape. No tienen nada contra mí, dijo con calma. Soy el esposo de Sarah. Solo estábamos conversando. Lo tenemos todo contra ti, dijo el detective Parker, manteniendo su arma apuntada a David. Los pasaportes falsos, las identidades robadas, los planes detallados para asesinar a tu esposa. Y gracias al micrófono que lleva puesto, acabamos de oírte confesar múltiples asesinatos. Fue entonces cuando David hizo su movimiento. De repente se lanzó hacia la puerta trasera, pero el oficial Martínez ya estaba allí, bloqueando su camino. David se giró y trató de correr hacia las escaleras, pero el detective Parker lo derribó antes de que pudiera alcanzarlas. Déjame ir, gritó David mientras lo esposaban, y por primera vez, escuché su verdadero acento claramente. Sonaba de Europa del Este, quizás ruso. No entiendes con qué te estás metiendo. Entendemos perfectamente, dijo el detective Parker. Estás arrestado por conspiración para cometer asesinato, robo de identidad, fraude, y vamos a añadir muchos más cargos una vez que terminemos de investigar a tus otras víctimas. Mientras se lo llevaban, se volvió para mirarme una última vez. Esto no ha terminado, Sarah. Gente como yo, tenemos amigos. Tenemos recursos. Nunca estarás segura. Sí lo estará, dijo firmemente el detective Parker. Porque la gente como tú siempre comete el mismo error. Crees que eres más inteligente que todos los demás, pero no lo eres. Solo eres un criminal, y los criminales son atrapados. Las siguientes horas fueron un torbellino de entrevistas policiales, recopilación de pruebas y llamadas telefónicas. Emma se quedó conmigo todo el tiempo sosteniéndome la mano mientras daba mi declaración y respondía a lo que parecían cientos de preguntas. El detective Parker me dijo que el verdadero nombre de David era Víctor Petro y que era buscado por el FBI en relación con al menos 6 casos similares en todo el país. Las mujeres que había visto en esas fotografías no eran solo víctimas. Todas estaban muertas, asesinadas después de que Víctor hubiera robado sus identidades y vaciado sus cuentas bancarias. Salvaste tu propia vida esta noche, me dijo el detective Parker. Pero también nos ayudaste a atrapar a alguien que ha estado destruyendo familias durante más de una década. El juicio duró 8 meses. Víctor intentó afirmar que solo era un estafador, no un asesino, pero la evidencia era abrumadora. El FBI había encontrado cuerpos en 3 estados diferentes, todas mujeres que se habían casado con Víctor bajo nombres diferentes. El veneno en ese vial coincidía con la sustancia encontrada en el cuerpo de Jennifer Walsh cuando finalmente fue descubierta en un lago a las afueras de Seattle. Víctor fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Me mudé a San Diego 6 meses después de que terminara el juicio. No podía quedarme en Portland. No podía vivir en esa casa donde había descubierto que todo mi matrimonio era una mentira. Emma me ayudó a empacar y condujimos por la costa juntas, deteniéndonos en cada mirador escénico para tomar fotos y recordarnos que el mundo todavía era hermoso. Fueron necesarios 2 años de terapia antes de que pudiera dormir por la noche sin pesadillas. Fueron necesarios 3 años antes de que pudiera volver a beber té. Y fueron necesarios 4 años antes de que estuviera lista para confiar en otra persona lo suficiente como para tener una cita. Pero sobreviví. Y lo que es más importante, aprendí que era más fuerte de lo que jamás supe. Hoy trabajo con la División de Servicios a Víctimas del FBI, ayudando a otras mujeres que han sido blanco de estafadores románticos y ladrones de identidad. Comparto mi historia en conferencias y grupos de apoyo.
Y he ayudado a atrapar a otros 3 criminales que estaban utilizando los métodos de Víctor. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haberme casado con Víctor, si desearía no haberlo conocido nunca. La respuesta es complicada. Lamento el dolor y el miedo, pero no me arrepiento de haberme convertido en la persona que soy ahora. Soy más fuerte, más consciente y más decidida a ayudar a otros de lo que nunca fui antes. Víctor se equivocaba en una cosa. Esta historia terminó en el momento en que esas esposas se cerraron. Él pasa el resto de su vida en una celda de hormigón mientras yo vivo libremente, ayudando a otras mujeres a recuperar sus vidas.